Cuando un alma suelta el rosario, no lo hace con ruido, ni con rebeldía abierta, ni con un gesto dramático. Ocurre como una vela que se va apagando mientras todavía parece encendida. Y según se cuenta en la tradición espiritual, San Miguel Arcángel es uno de los primeros en percibir ese apagamiento. Él no mira únicamente lo que la persona hace. Mira la atmósfera interior que brota de cada oración y cada deseo, de cada rendición silenciosa. Y cuando un alma deja caer el rosario, incluso sin querer, incluso convencida de que todo está igual, la luz alrededor de esa persona comienza a cambiar. Lo más inquietante no es el acto externo, sino el desplazamiento invisible del corazón. Imagínate por un momento lo que él ve desde lo alto, una casa en penumbra. Una habitación donde antes había un pequeño brillo constante, como un latido espiritual, suave pero firme. Ese brillo era el rosario rezado con perseverancia, no necesariamente rezado con emoción, ni con fervor perfecto, sino con fidelidad. Esa fidelidad construía algo que la persona jamás imaginó, una muralla invisible, un borde de claridad, un espacio donde las sombras no podían acercarse del mismo modo. Y cuando la mano deja de acariciar esas cuentas santas, ese borde comienza a retraerse, casi imperceptiblemente, como una sombra que avanza apenas unos milímetros. Nadie en la casa nota el cambio, nadie siente un ruido extraño. Pero Miguel sí, porque él sabe que ninguna alma permanece neutra, o avanza hacia la luz, o lentamente retrocede. La Virgen María, cuya presencia actúa como un eco suave que recuerda el camino, observa este proceso con una ternura que ningún ser humano puede medir. Ella no obliga, no exige, no acusa. Simplemente permanece, como una madre que extiende la mano a un hijo que empieza a caminar en una zona más fría, pero el alma, distraída, cansada o convencida de que no pasa nada, no percibe ese llamado inmediato. Y lo más peligroso no es que deje el rosario un día, es que deje de notar lo que ese rosario hacía dentro de ella. La protección que un día sintió, la paz que no podía explicar, la fortaleza que surgía sin razón aparente. Todo eso venía de un contacto constante, silencioso y real. Cuando ese contacto se corta, la atmósfera interior cambia, primero un poco, luego otro poco, y así comienza un enfriamiento que la mayoría confunde con simple agotamiento. San Miguel ve cuando ocurre ese primer movimiento. No es cuando la persona dice hoy no tengo tiempo. Es cuando esa frase se repite 2, 3, 5 días, hasta transformarse en un estado interior. La excusa que parecía práctica, el cansancio, el horario, la confusión, las obligaciones, se convierte lentamente en una renuncia disimulada, suave, casi imperceptible. Y ahí está la trampa, la creencia de que no rezar un día no tiene consecuencias espirituales. El problema no es ese día. El problema es la pequeña puerta que se queda entreabierta. Una puerta que antes se cerraba automáticamente con cada misterio del rosario, con cada Ave María pronunciada incluso sin ganas. Porque la oración, especialmente el rosario, no actúa solo por emociones. Actúa por fidelidad. Es una disciplina afectiva que ordena el alma, como si la alineara hacia Dios incluso cuando la voluntad está frágil. Cuando Miguel observa a alguien que empieza a abandonar esa disciplina, yo no vi culpa, ve vulnerabilidad. Ve un espacio interior que antes estaba firme y ahora se vuelve blando, permeable, confuso, y la persona, por dentro, empieza a sentir un dolor silencioso, esa sensación de que la vida espiritual se ha vuelto débil, confusa, sin protección, aun cuando cree que sigue rezando en su corazón. Pero el alma sabe, aunque no lo verbalice, que algo ha cambiado. Algo se siente más pesado, más distante, más frío. No es que Dios se aleje, es que la llama interior pierde oxígeno. La señal silenciosa de que te estás enfriando no es dejar de creer. No es caer en un pecado grande, no es rebelarte contra Dios. La señal es más sutil, perder la sensibilidad espiritual sin darte cuenta. Antes, un pequeño susurro te movía a rezar. Antes, una inquietud te llevaba a buscar un Ave María. Antes,
La noche difícil te hacía levantar el rosario como un arma de protección. Ahora, esa reacción natural ya no surge y la persona no entiende por qué. Piensa que es cansancio, rutina, estrés, falta de tiempo, pero en el mundo espiritual, ese cambio es un aviso claro. El alma ha soltado un lazo que la mantenía firme. El error invisible aparece cuando confundes cansancio con abandono. El cansancio se supera con gracia. El abandono abre una brecha. Y esa brecha no trae un ataque inmediato. No trae un desastre espiritual repentino. No trae un castigo. No trae un infierno automático. Nada de eso. Lo que trae es algo mucho más peligroso. Un adormecimiento, un no siento nada. Un ya no tengo ganas. Un hoy no importa. El enemigo, como se dice, no destruye de golpe, adormece. Y cuando un alma se adormece, dilla de desear. Y cuando deja de desear, deja de vigilar. Y cuando deja de vigilar, las pequeñas sombras entran no para destruir, sino para ocupar espacio. Quien suelta el rosario piensa que simplemente está dejando de rezar un objeto. Cree que es algo externo. Cree que continúa conectado con Dios igual. Pero San Miguel ve lo que la persona no ve, que el rosario no es un objeto, es un ritmo. Y quien pierde su ritmo interior empieza a caminar sin brújula. La gracia mariana o esa suavidad que cubría la mente y apaciguaba el corazón ya no fluye con la misma naturalidad. Y el alma comienza a confundirse más rápido, irritarse con facilidad, enredarse en pensamientos que antes no tenían fuerza. Todo parece igual por fuera, pero por dentro no lo es. San Miguel contempla este proceso con una mezcla de urgencia y respeto. Él no obliga a nadie a retomar el rosario. No empuja, no acusa. Él simplemente ilumina el estado del alma para que la persona pueda despertar. Por eso, cuando un alma se aleja del rosario, la advertencia no viene en forma de miedo, sino de un leve desasosiego, una falta de paz que la persona no sabe explicar. Ese desasosiego es, muchas veces, la última señal de que la muralla invisible comenzó a debilitarse. Y entonces aparece la pregunta que todo corazón honesto debe hacerse. ¿Cuándo fue la última vez que el rosario realmente me sostuvo? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que, al terminar un misterio, algo dentro de mí respiraba otra vez? ¿Cuándo fue el último día en que no recé por obligación, sino por necesidad? Ese recuerdo es la clave, porque allí está el punto desde donde el alma puede volver, y aunque el enfriamiento haya comenzado, aunque la luz parezca tenue, aunque el corazón ya no sienta nada, San Miguel no se retira. Él permanece junto a la persona, señalando con paciencia el mismo camino, regresa al rosario. Porque ahí es donde vuelve tu protección. Si este mensaje inicial tocó tu corazón y deseas caminar más protegido bajo la luz de San Miguel, suscríbete ahora al canal y acompáñanos cada día en esta batalla espiritual. Y te invito a dejar en los comentarios de este video una breve oración que despierte tu fe. Escribe María: llévame de nuevo a tu rosario. Dicen los antiguos que la caída espiritual casi nunca empieza con un pecado evidente. Empieza con un suspiro, con una excusa que parece inocente, con un pequeño descanso que en realidad es una renuncia suave. Y es ahí, justo ahí, donde se esconde la trampa más peligrosa que San Miguel ha señalado una y otra vez, la trampa que parece alivio, pero que debilita el alma. Porque el enemigo, en su astucia silenciosa, jamás arranca el rosario de las manos de alguien. Él sabe que si intenta arrebatártelo, tú reaccionas. Te defiendes, clamas, te despiertas. Por eso, su método es distinto: no quitar, sino convencer de dejar; no pelear, sino susurrar; no destruir, sino adormecer. Todo comienza con una frase que parece inocente: hoy estoy cansado. Mañana lo rezo con calma. La primera vez no pasa nada, la segunda tampoco, pero la tercera ya produce un cambio. Es un cambio tan sutil que la persona no lo percibe, una sensación de ligereza falsa. Como si hubiese ganado tiempo, como si hubiese descansado de una obligación.
Esa sensación es peligrosa porque se siente buena. Es la falsa paz inicial, no viene de la gracia. Viene de la omisión. Es el descanso que surge cuando la disciplina se debilita. Pero un alma que descansa lejos de su arma espiritual no descansa, se expone. San Miguel observa ese proceso con una claridad que nosotros no tenemos. Él ve que el alma todavía cree estar fuerte, pero ya no vigila igual, ya no se cubre igual, ya no respira en el mismo ritmo. Y entonces ocurre lo inevitable. Una pequeña excusa abre una pequeña puerta, y cuando la puerta queda entreabierta, no entra inmediatamente un ataque violento, entra un soplo de confusión leve y agitación, de cansancio extraño, de pensamientos que antes no tenían peso. La persona no identifica este soplo como algo espiritual. Piensa que es estrés, mala noche, preocupación común. Pero Miguel, desde su mirada eterna, sabe que ese soplo es la señal exacta de donde empieza la caída. Lo más inquietante de esta caída es que no se siente como caída, se siente como libertad, como descanso, como alivio. Por eso es trampa. Cuando el alma suelta el rosario creyendo que hoy no hace falta, experimenta un pequeño desprendimiento interior. Ese desprendimiento parece inofensivo, pero es el punto donde se pierde vigilancia. Y cuando no hay vigilancia, la oscuridad no necesita permiso para acercarse, simplemente se desliza. No para herir, sino para adormecer. Porque el enemigo no necesita destruir a quien ya está durmiendo espiritualmente, solo necesita mantenerlo dormido. San Miguel, en su misión de custodio, hace algo que pocos entienden, no interviene para impedir la libertad humana. Él no obliga a retomar el rosario. Lo que hace es encender una luz interior cuando nota que la puerta quedó abierta. Esa luz no siempre es agradable. A veces se siente como inquietud, a veces como un vacío sutil, a veces como irritabilidad sin causa, a veces como falta de ganas de orar. Y la mayoría interpreta esa falta de ganas como señal para dejar la oración, cuando precisamente es señal para retomarla. Es como si el enemigo adormeciera el corazón y, al mismo tiempo, convenciera a la persona de que el sueño espiritual es normal. La consecuencia emocional aparece silenciosamente. La persona, que antes encontraba paz en lo cotidiano, ahora se irrita por cualquier cosa. Lo que antes no importaba, ahora molesta. Lo que antes se resolvía con un Ave María, ahora se arrastra por días. El corazón pierde elasticidad. La mente pierde claridad. La paciencia se desgasta. Y aunque no parece algo grave, es un cambio profundo. El alma ya no resiste igual. Cuando el rosario cae en desuso, no es solo una oración perdida. Es una muralla que se desarma pieza por pieza. El enemigo, astuto como siempre, aprovecha ese desgaste. No envía tentaciones masivas, envía pequeñas insinuaciones. No necesitas tanta disciplina. Dios conoce tu corazón. No pasa nada si descansas. Solo estás cansado. Ya volverás cuando te sientas mejor. Todo suena razonable, todo parece suave. Todo conduce al mismo estado, adormecimiento. Y cuando el alma se adormece, pierde sensibilidad para distinguir entre verdadera paz y paz falsa, entre descanso de Dios y descanso del enemigo, entre consuelo espiritual y comodidad tibia. San Miguel, desde su misión de guardián, reconoce ese cambio como una alarma silenciosa. Él percibe cuando un alma deja de luchar, y no porque haya pecado, sino porque dejó de oponerse. La caída no comienza cuando haces algo malo. Comienza cuando dejas de hacer lo que te mantenía en pie. Y esa es la verdad que casi nadie quiere enfrentar. La omisión debilita más que la caída, porque quien cae reconoce que necesita levantarse. Pero quien se adormece cree que está bien, y el alma cree que está bien, hasta que ya no lo está. La trampa más peligrosa se esconde en la frase: si creo en Dios, nada cambia si dejo el rosario, pero sí cambia. Cambia la vigilancia, cambia la sensibilidad, cambia la claridad. Cambia la capacidad de resistir. La fe no desaparece,
pero se vuelve frágil. Como una llama que sigue viva, pero ya no calienta. Como un fuego que ilumina, pero no ahuyenta el frío. El rosario no salva por sí mismo, pero sostiene el fuego interior. Y cuando ese fuego se debilita, la oscuridad no necesita atacar, solo necesita esperar. Y es ahí donde San Miguel se acerca con mayor fuerza, no para pelear por ti, sino para despertarte. Su intervención casi siempre se siente como un pensamiento repentino. ¿Deberías rezar? O como una nostalgia. Hace tiempo que no tomas el rosario, o como una inquietud, no estás igual que antes. Estas pequeñas inspiraciones no son alucinaciones, no son supersticiones, no son emociones sin sentido, son llamados de vigilancia, son recordatorios de batalla. Son señales de que una puerta quedó abierta y que necesitas retomarla antes de que la oscuridad avance. Porque en la vida espiritual, casi nunca se pierde todo de golpe. Se pierde por descuido, por pequeñas omisiones, por excusas suaves, por adormecimientos lentos. Y cuando el alma despierta, si despierta, descubre que el rosario no era una carga, sino un escudo. No era una repetición, sino un ritmo. No era una obligación, sino una muralla. No era un deber, sino un refugio. Y la pregunta que surge al final de esta trampa es siempre la misma. ¿Cuándo fue que dejaste de vigilar? ¿Cuándo fue que la excusa se convirtió en hábito? ¿Cuándo fue que el descanso se transformó en abandono? Y sobre todo, ¿cuándo vas a volver? Cuando la protección que parecía constante empieza a vacilar. Casi nadie lo descubre a tiempo porque la pérdida no llega con un estruendo. Llega con un silencio que se hace cotidiano. San Miguel no llega para dramatizar, llega para mostrar lo que ya está ocurriendo en la intimidad del alma, un desorden interno. Una pequeña grieta que, por descuido, se convierte en portal. No es que el enemigo tumbe las murallas a la fuerza, es que espera que una piedra quede floja, espera que una costumbre se afloje, espera que una excusa se transforme en hábito. Y así, sin grandes golpes, sin pecados escandalosos, la casa interior se vuelve vulnerable. Lo que parece un día normal, una falta justificable, un descanso merecido, se convierte en la primera puerta abierta. San Miguel lo ha visto miles de veces. Una oración que se omite aquí. Una intención que se descuida allá. Un mañana lo retomo que nunca llega. Y la atmósfera espiritual cambia. Lo que antes repelía sombras ahora las tolera. Lo que antes no podía entrar, ahora roza el umbral sin que lo notemos. La persona sigue creyendo que todo está bien, sigue asistiendo a misa, piensa que su fe permanece, pero por dentro ocurre un desgaste. La sensibilidad que antes reconocía a la voz de Dios ahora confunde su dirección con el ruido del mundo. La gracia mariana que suavizaba el corazón pierde su cadencia. No es un castigo, no es una condena, es una consecuencia de la omisión cuando no riegas un jardín. Las malas hierbas ocupan los lugares vacíos y así se instalan pequeñas irritaciones, preocupaciones insistentes, reproches internos que antes se disolvían con una breve oración y ahora se enquistan. San Miguel advierte que la primera señal no es un gran tropiezo moral. Es una sensación sutil de entorpecimiento, menos capacidad para orar de verdad, menos gusto por la Sagrada Escritura, menos ternura frente al prójimo, una prisa interior que no se calma. Si preguntaras a alguien en ese estado diría estoy cansado o no es nada, porque el alma adormecida confunde su falta de fuego con fatiga física. El problema es que ese cansancio no se cura con sueño. Se cura con retorno con propósito, con disciplina amorosa. El desorden invisible tiene un modo propio de camuflarse. Hace que la persona justifique su ausencia de oración con razones nobles o con aparentes ocupaciones buenas. Estoy cuidando a la familia, tengo mucho trabajo, es una temporada difícil. Y así desaparece la práctica que sostenía el corazón. San Miguel, con su mirada de custodio, ve ese soterrado intercambio, se retira la vigilancia y en su lugar queda una confianza que no fue probada.
una conformidad blanda que se cree segura. Esto permite que tentaciones que antes no tenían poder ahora se vuelvan atractivas. No se trata solo de resistir impulsos. Se trata de mantener una estructura interior donde los impulsos no gobiernan. El rosario era, para muchos, esa estructura silenciosa, repetición que ordenaba, ritmo que ubicaba al alma en su lugar, muralla que apartaba la confusión. Al perder esa estructura, la mente empieza a justificar lo injustificable. El corazón pierde la cadencia de la gracia y las pequeñas grietas se convierten en agujeros por los que pasa la duda, la irritación y la tibieza espiritual. Lo dramático es que la persona puede seguir creyendo que está bien mientras su capacidad de discernir se nubla. Una leve agresividad hacia los seres queridos. Una impaciencia que antes se dominaba de inmediato. Una dificultad para sentir gratitud por las cosas sencillas. Esas son señales que muchos pasan por alto. San Miguel recuerda que el corazón se endurece lentamente y que la dureza rara vez llama la atención hasta que ya pesa. Esas pequeñas quiebras internas llevan a una menor sensibilidad ante la gracia. Una oración que antes conmovía ya no toca. Una emoción religiosa que antes producía lágrimas ahora deja indiferencia. La indiferencia es la etapa más peligrosa porque es silenciosa y porque hace creer que la vida espiritual puede mantenerse con lo mínimo, con lo rutinario, hasta con la memoria de lo que antes se vivía. El ángel quiere que lo entendamos con claridad. No se trata de exigir signos dramáticos o faltas evidentes para despertar. Se trata de reconocer las señales diminutas y devolverlas al origen con humildad. Cuando la voz interior se enturbia, cuando la memoria de Dios se vuelve tenue, cuando la paz se convierte en conformismo, es el momento de actuar. San Miguel no promete soluciones instantáneas, pero sí indica el camino de retorno, recuperar la disciplina, no como imposición legalista, sino como gesto de reparación y amor. Volver al rosario es reinstaurar el ritmo que el alma necesita. No es un acto mágico, es una disciplina sacramental que reordena el corazón. Y al retomar ese ritmo empiezan a cerrarse las puertas abiertas, la sensibilidad retorna. La paciencia vuelve a crecer. La claridad de juicio regresa poco a poco, no es inmediato, porque la restauración concierta con la libertad humana y con el tiempo de Dios, pero es real. Quien decide volver reconoce primero su fragilidad sin dramatismo. Pide ayuda con humildad y acepta procedimientos simples, 3 oraciones intencionadas, una constancia renovada, la confesión sincera de lo que se ha perdido. San Miguel acompaña ese gesto con su presencia de guerrero y de custodio, no para arrancarnos la libertad, sino para sostener la lucha donde se necesita. Y mientras tanto la Virgen, como madre que no abandona, cubre al arrepentido con su manto y recuerda el camino. No te asustes si ahora notas frialdad. Tampoco te excuses si la enfrías con negligencia. Reconoce la grieta y ponte a recomponerla con fidelidad. Porque el desorden invisible no es invencible cuando se le responde con humildad y constancia, y porque la protección que parecía haberse ido solo esperaba que la casa volviera a cerrarse con las oraciones que la sostuvieron. Cuando el alma se encuentra vacía en su oración, incluso cuando repite palabras conocidas, no es que Dios haya dejado de escucharla, sino que la disciplina que sostenía su corazón se ha debilitado. El rosario no es simplemente una repetición mecánica de cuentas. Es un ritmo que organiza la mente, el corazón y el espíritu. Cuando se pierde ese ritmo, la oración se vuelve intelectual, se convierte en palabras vacías que viajan por el aire pero no calan en el alma. La diferencia entre una oración que sostiene y una que deja indiferente es el estado interior desde donde se dice. Quien repite sin atención, sin presencia, sin deseo profundo de acercarse a Dios, ha dejado de rezar con el corazón y ha caído en una rutina que adormece y engaña. San Miguel observa cada alma con fidelidad y señala con claridad: la falta del rosario no destruye la relación con Dios, pero distorsiona el orden interior. La gracia sigue estando disponible, pero la persona ya no sabe recibirla. Es como si tuviera un río a su lado,
pero hubiera olvidado cómo abrir la llave que deja que el agua fluya hacia adentro. Muchos creen que basta con repetir palabras para sostenerse, pero la oración que realmente protege es la que mueve. La que cambia, la que despierta el corazón. Cuando el rosario cae en desuso, incluso por días, el alma comienza a perder el orden de batalla. Esa disposición interior que permite discernir, resistir y mantenerse firme frente a la confusión, la tentación y el cansancio espiritual. San Miguel lo explica con claridad. Sin el rosario, la estructura que organiza la atención, la devoción y la vigilancia se debilita. No es un castigo, es una consecuencia lógica de la omisión. La oración mecánica se vuelve rutina que adormece y luego anestesia los sentidos del alma. La persona puede repetir avemarías, memorizar misterios, asistir a la misa y sentir que hace lo suficiente. Pero por dentro el corazón ha perdido la capacidad de reaccionar con fervor. La diferencia está en la atención y la intención, en la entrega de la voluntad y del deseo. Sin la disciplina afectiva del rosario, la mente puede estar presente pero el corazón distante. El cuerpo puede estar arrodillado pero la alma indiferente, y la luz que antes protegía se vuelve tenue. San Miguel señala que la pérdida de esta disciplina no se nota inmediatamente porque todo parece normal. Pero internamente el fuego se apaga, poco a poco, y la protección se diluye. Lo que antes era claridad se convierte en confusión sutil. Lo que antes era paz se convierte en comodidad tibia. Lo que antes era vigilancia se convierte en descuido. El alma que se acostumbra a una oración sin atención se expone a pequeños engaños, la irritación sin causa espiritual, la dispersión mental, la lentitud para decidir bien, la tendencia a justificar excusas que antes no tenían poder. Cada pequeño descuido es un ladrillo retirado de la muralla que la oración construya y el enemigo aprovecha estas grietas para avanzar silenciosamente. La voz interior se hace más confusa y la capacidad de escuchar la gracia disminuye. Los pensamientos se enredan y la fuerza para elegir la verdad sobre la ilusión se debilita. Lo que parece desorden cotidiano es en realidad una vulnerabilidad espiritual. San Miguel revela que la diferencia entre desgaste espiritual y desobediencia interior es que el primero pasa desapercibido, hasta que ya ha creado un espacio significativo de adormecimiento. La desobediencia suele ser evidente, pero el desgaste silencioso es más peligroso porque engaña a la persona y le hace creer que está bien mientras su capacidad de resistencia disminuye. La oración mecánica produce una ilusión de seguridad, y esa ilusión es la herramienta más eficaz del enemigo. La persona sigue creyendo que ora, pero ya no recibe la misma fortaleza, no percibe la luz que antes iluminaba su camino, no siente la protección que mantenía firme su corazón. La advertencia es clara: sin el rosario, la oración pierde su eficacia no por falta de gracia divina, sino por ausencia de colaboración humana. Cada Ave María repetida sin conciencia es un recordatorio de lo que se ha perdido, y cada misterio meditado con distracción es una oportunidad desaprovechada de reordenar el espíritu, para recuperar la capacidad de escuchar y ser sostenido por la oración. La persona debe regresar a la disciplina, no como cumplimiento forzado, sino como reparación amorosa. San Miguel enseña que incluso 3 días de retorno constante al rosario pueden empezar a restaurar la protección y reavivar la luz interna que se estaba apagando. Durante esos días, la intención debe ser clara: repetir con atención, permitir que el corazón participe, meditar en los misterios con presencia y abrir la voluntad a la gracia que se ofrece. La diferencia entre repetir palabras y experimentar oración es la entrega completa de la intención y del deseo. Quien regresa a esta práctica encuentra nuevamente claridad, fortaleza y paz. El ritmo interno vuelve a sincronizarse con la gracia, la sensibilidad espiritual se despierta y las pequeñas grietas se cierran. La oración deja de ser un acto mecánico para convertirse en un canal vivo de protección y luz. San Miguel muestra que no hay atajos, no hay magia instantánea, pero sí hay un camino de retorno que depende de la fidelidad diaria y consciente. La disciplina del rosario es un escudo silencioso, una muralla invisible que protege sin ruido pero con eficacia.
Recuperarla requiere reconocer la pérdida, asumir la responsabilidad y actuar con constancia. El alma que se ha descuidado puede volver a experimentar la fuerza de la oración cuando decide volver con humildad y deseo sincero. La acción de retomar el rosario restaura el orden interior, ilumina el corazón, fortalece la voluntad y reaviva la sensibilidad espiritual que se había dormido. Cada repetición consciente es un ladrillo que cierra la grieta. Cada misterio meditado con atención es un soplo de aire fresco que despierta la luz interna. La persona descubre que la oración no es una obligación, sino una necesidad vital para mantener la vigilancia y la claridad frente a las sombras que se mueven silenciosas. San Miguel acompaña a quien retorna, no para imponer fuerza, sino para sostener la decisión, para iluminar la conciencia y para garantizar que cada paso hacia el rosario sea un paso hacia la protección, la claridad y el despertar del corazón. La disciplina no es pesada cuando se comprende su propósito. Es liberadora porque restablece el orden y permite que la luz interior brille con fuerza. La oración que antes se sentía fría ahora adquiere calor. La atención que antes estaba dispersa ahora se concentra y permite percibir la acción de Dios y la presencia de la Virgen como guía constante. El retorno al rosario devuelve no solo orden, sino también confianza, paz y alegría interior. La gracia, que había sido oscurecida por la rutina descuidada, vuelve a fluir cuando la persona decide participar activamente en su oración. Lo que parecía una obligación pesada se transforma en un refugio que sostiene y fortalece. La oración mecánica deja paso a la oración viva. La oración viva genera fortaleza, y la fortaleza mantiene la luz que protege. Y aunque el alma haya estado adormecida, el regreso consciente al rosario es suficiente para comenzar a restaurar el fuego interior y cerrar las puertas abiertas a la confusión, al cansancio y a la indiferencia espiritual. San Miguel enseña que no hay tiempo perdido cuando hay deseo sincero de volver. Cada momento dedicado a esta práctica es una semilla que florece y reconstituye la vigilancia, la claridad y la conexión con la gracia. La diferencia entre la oración vacía y la oración viva es la atención, la intención y la constancia, y la disciplina del rosario proporciona todo eso de manera sutil pero poderosa. Quien recupera esta práctica recupera también su capacidad de discernir, de resistir y de mantener el corazón ardiente y firme. La protección invisible que parecía haberse debilitado comienza a restablecerse, y la persona vuelve a sentirse acompañada, protegida y capaz de enfrentar las sombras que antes se deslizaron sin ser percibidas. Retomar el rosario no es un acto trivial, sino la restauración de la vida interior, el reencuentro con el orden espiritual y la renovación de la vigilancia que protege el corazón del alma frente a la dispersión, el adormecimiento y la falsa seguridad. Cada misterio vivido con atención restablece la luz que San Miguel nunca deja de custodiar y que la Virgen mantiene como manto que recuerda el camino hacia la gracia y la protección permanente. Cuando el alma se da cuenta de que ha perdido sensibilidad y protección, no todo está perdido porque siempre existe un retorno y San Miguel Arcángel señala el camino con claridad. La luz que parecía haberse apagado nunca desaparece por completo, solo se atenúa y espera la voluntad del corazón para reavivarse. El rosario no es un acto de obligación, sino una puerta que reabre la protección que el alma había dejado de percibir. Volver a él es restaurar el orden interior. Es reconstruir la muralla invisible que separa la paz de la confusión, la claridad del engaño, la firmeza de la tibieza. San Miguel acompaña ese retorno con su mirada de custodio y guerrero, mostrando el lugar exacto donde las grietas se habían formado, señalando las excusas que habían permitido que el corazón se enfriara sin que la persona lo notara. La Virgen María, como madre que nunca abandona a sus hijos, acompaña con ternura y paciencia, recordando el camino y levantando al caído con su manto de consuelo. Volver al rosario no requiere grandes gestos, no requiere perfección ni merecimiento. Requiere un deseo sincero de reparar, de restaurar, de volver a abrir la puerta que la negligencia había dejado entreabierta. Cada Ave María repetida con atención, cada misterio meditado con presencia y amor, devuelve claridad,
calma y firmeza. La persona descubre que la oración, lejos de ser un acto mecánico, se convierte en un cauce vivo que restaura la sensibilidad espiritual, que despierta la percepción de la gracia, que reconecta con la fuerza interior que antes parecía natural. Lo que antes era rutina ahora se transforma en refugio y protección. Y lo que parecía perdido, como la confianza en la propia capacidad de resistir, vuelve con fuerza. San Miguel enseña que el retorno consciente al rosario cierra las puertas que se habían abierto, repone la vigilancia que se había debilitado y reaviva la luz que protege el corazón. La disciplina de esta oración no es pesada cuando se entiende su propósito. Es liberadora porque restaura la estructura del alma y devuelve el ritmo que permite discernir, resistir y mantenerse firme. Durante el retorno, es importante realizar los actos con intención clara, meditar cada misterio, pronunciar cada Ave María con presencia, permitir que el corazón participe y abrir la voluntad a la gracia. Este ejercicio de fidelidad consciente reordena el interior, despierta la sensibilidad que se había adormecido y reconstituye la fuerza que parecía haberse perdido. La persona nota un cambio sutil pero profundo, el cansancio interior disminuye, la irritación se suaviza. La claridad de pensamiento regresa y la paz deja de ser tibia para convertirse en estabilidad interior. El rosario restablece el orden y al mismo tiempo fortalece la resistencia frente a las distracciones y las pequeñas tentaciones que antes encontraban terreno fértil. Cada repetición consciente es un ladrillo que cierra la grieta. Cada misterio vivido con intención es un soplo de luz que reaviva el corazón. Cada momento de entrega sincera es un paso hacia la reconstrucción de la protección invisible que San Miguel custodia con celo. La gracia que parecía difusa vuelve a sentirse tangible. La presencia de Dios se percibe con mayor claridad. Y el alma que antes se había debilitado recobra su fortaleza y su firmeza. Incluso si el abandono fue prolongado, el retorno es suficiente para comenzar a restaurar la vida interior y cerrar las puertas que habían quedado abiertas al adormecimiento, a la confusión y a la falsa seguridad. La paciencia de San Miguel y de la Virgen María acompaña cada gesto, cada oración, cada esfuerzo por restablecer la disciplina, recordando que el alma siempre tiene la posibilidad de volver, de reparar y de restaurar lo que parecía perdido. Recuperar la práctica del rosario no solo protege, sino que también devuelve alegría, confianza, paz y una sensación profunda de acompañamiento. El corazón que ha sido descuidado puede volver a latir con fuerza. Sentir la presencia de Dios y reconocer la vigilancia de San Miguel como guía, protector y custodio de la luz interior. Es un retorno discreto pero poderoso, que no exige perfección sin humildad, intención y constancia. El rosario se convierte nuevamente en un refugio, en una muralla invisible que defiende, en un ritmo que organiza la mente, el corazón y el espíritu. Quien regresa con fidelidad descubre que el fuego interior, aunque parecía apagado, nunca se había extinguido. Solo esperaba la decisión de abrir de nuevo la puerta de la oración consciente. La disciplina diaria fortalece el alma y permite percibir con claridad los momentos de confusión, los ataques sutiles del enemigo y las señales silenciosas que indican la necesidad de vigilancia. Recuperar la práctica del rosario es un acto de amor hacia uno mismo, hacia Dios y hacia la familia, porque al restablecer la protección interior, se está también asegurando la defensa espiritual del hogar, de los hijos y de quienes dependen de la paz que emana de un corazón firme. San Miguel recuerda que ningún esfuerzo sincero se pierde, que cada acto de oración consciente genera frutos visibles e invisibles, que cada repetición con atención reconstruye la fuerza que protege, que cada misterio vivido con presencia reaviva la luz que el alma necesita. El camino de regreso requiere disposición, paciencia y constancia, pero la recompensa es inmediata, la claridad vuelve. La firmeza interior se restablece, la sensibilidad espiritual se despierta y la luz que protege al alma vuelve a brillar. No es un acto de obligación, sino de reparación y amor. Y cada gesto consciente fortalece la vida interior,
Devuelve la paz y reabre la protección que San Miguel custodia con celo. El alma que retoma el rosario con intención descubre que no solo repara lo que se había debilitado, sino que también crea un nuevo espacio de gracia y fortaleza. Un lugar donde la vigilancia se mantiene, donde la claridad se conserva y donde la presencia de Dios se percibe como un respiro constante que ilumina y protege. Por eso es fundamental no esperar a que la oscuridad se haga evidente para actuar. Cada día cuenta. Cada oración consciente es una semilla que florece y reconstruye lo que parecía perdido. La invitación de San Miguel es clara. Retomar la disciplina no solo restaura, sino que fortalece, protege y despierta al alma, devolviendo la luz que asegura paz, claridad y firmeza. Y hoy es el día para decidir volver, para retomar la práctica, para cerrar las grietas, para reconstruir el refugio espiritual que protege, ilumina y sostiene. Hazlo ahora con atención, con intención y con amor, y verás cómo la presencia de San Miguel y de la Virgen María acompañan cada gesto y cada oración, restaurando tu corazón, reavivando tu luz interior y devolviéndote la fuerza para caminar protegido y firme en tu vida espiritual. Si hoy sientes que tu corazón se ha enfriado o que tu oración ha perdido fuerza, no lo dejes pasar. Toma el rosario, repite con atención cada Ave María. Medita cada misterio y abre tu voluntad a la gracia que siempre te acompaña. Porque la protección que parecía perdida espera solo tu decisión de volver y cada pequeño acto consciente reconstituye la luz que San Miguel custodia. Si sentiste este llamado interior y deseas seguir creciendo en fuerza espiritual con San Miguel, suscríbete al canal para no perder ninguna enseñanza que pueda sostener tu alma. Y retoma la frase que abrimos al inicio, haciéndola tuya una vez más. María, llévame de nuevo a tu rosario. Juntos podamos aprender, orar y mantener la luz que protege nuestro corazón cada día.